Vamos a arrancar con el tema de estadística descriptiva. Nosotros en esta materia vamos a tener tres grandes secciones importantes. Una es la estadística descriptiva, que es la que vamos a comenzar hoy. Probabilidad, la materia se llama estadística de probabilidades. Y otra que es la última, que vamos a ver si llegamos a verla, que es la estadística inferencial. En este caso arrancamos con lo que es estadística. Básicamente la estadística es la ciencia que estudia los datos. Datos que se observan o datos que a través de encuestas se obtienen y a partir de la misma se sacan conclusiones. Ustedes, cuando estén trabajando en estadística, lo que van a tener que hacer es, a través de encuestas o de observaciones, analizar esos datos y a partir de los mismos sacar algún tipo de conclusión. En principio vamos a definir algunos conceptos el día de hoy, como lo que es la población y lo que es la muestra. Población se entiende lo que es el conjunto de todos los datos, es el conjunto de todos los elementos que nosotros vamos a estudiar. Y una muestra es una pequeña parte de esa población. Es decir, como población yo podría definir a los estudiantes de todo el Instituto 204 y una muestra podrían ser ustedes. No obstante, también una población pueden ser todos los estudiantes de esta materia y una muestra, por ejemplo, podrían ser 3 o 4 de ustedes. Lo que se busca con una muestra es poder sacar conclusiones de todo lo que es la población. Por ejemplo, cuando se realiza una encuesta para saber a quién van a votar en las próximas elecciones, no se le pregunta a todas las personas que van a ir a votar porque eso sería prácticamente imposible, sino que se elige una pequeña proporción de personas, se les pregunta a quién van a votar y a partir de esa selección, que vendría a ser la muestra, es que se sacan conclusiones de lo que se proyecta qué es lo que podría llegar a ser la población. Básicamente, todas las encuestas, en ninguna encuesta se puede consultar a absolutamente toda la población, sino que siempre se realiza una muestra. Incluso, por ejemplo, cuando a ustedes se les saca sangre para analizar cómo es su sistema, cómo es su salud, no se le saca toda la sangre y se la analiza, sino que se saca una pequeña proporción y a partir de ellos dice, bueno, tenés tanto de colesterol o tenés tanto de presión, etc. Lo mismo con la presión arterial, por ejemplo. No se les mide la presión arterial durante todo el tiempo, sino que en un instante se les toma la presión arterial para saber cómo es en ese momento la máxima, la mínima, etc. Lo mismo cuando se quiere analizar, por ejemplo, un río. Uno no analiza todo el agua de un río, sino que analiza una pequeña proporción para poder determinar cuál es el estado, si está contaminado o no, por ejemplo. Esa es la diferencia en principio de lo que es la población y lo que es la muestra. Ustedes, si en algún momento no entienden algo o necesitan que aclare algo mejor, me interrumpen, por favor. Una vez definido lo que es la población y la muestra, vamos a definir lo que es una variable o un atributo. Variable es algo que varía. Lo que se va a estudiar de esa población o de esa muestra, por ejemplo, puede ser la edad, el peso, características de una computadora o cualquier otra cosa que ustedes, el color de pelo puede llegar a ser, algo que varía, es una variable o atributo. Si nosotros estamos estudiando la variable o el atributo de toda una población, vamos a hablar de que estamos estudiando un parámetro. Si estamos hablando de una variable o atributo de una muestra, estaremos hablando de estadístico. Generalmente nosotros siempre vamos a referir a lo que son los parámetros. Vamos a estudiar siempre, nos interesará saber lo que pasa con una población. Dicho esto, de variable, como algo que varía, lo primero que nos va a interesar y que nos va a servir a lo largo de toda la materia, y esto es importante que se sepa, es la diferencia entre los distintos tipos de variables que nosotros podemos tener. Nosotros vamos a tener variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que representan una cantidad. Las variables cualitativas son aquellas que representan una cualidad. Ejemplo de variables cuantitativas, si yo les pregunto a ustedes el peso, o les pregunto su edad o su altura, me van a responder con un número. Ahora, si yo les pregunto el color de pelo, o les pregunto la marca de zapatillas que tienen, me van a responder con una palabra, con una cualidad. Dentro de las variables cuantitativas, esas que son numéricas, diferenciamos dos, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas son aquellas que representan, por ejemplo, cantidades enteras, y las cuantitativas continuas son aquellas que representan cantidades decimales. ¿Con qué lo podemos relacionar esto de discreta y continua? Con el tipo de variables que ustedes definen en C. Ustedes definen variables tipo integer o variables tipo float.
Bueno, las float vienen a ser las continuas, las integer vienen a ser las discretas. Cuando ustedes tienen que utilizar una variable para determinada cuestión en un programa, tienen que primero definir es el tipo de variable que es. Lo van a definir en integer o float. Bueno, básicamente esto es lo mismo que discreta y continua. Entonces, ejemplos de variable discreta. Un ejemplo de variable discreta, el típico ejemplo es la cantidad de hijos que pueden tener, o la cantidad de hermanos, o la cantidad de dedos que tienen en la mano. Siempre bien entendido todo el tipo de respuesta que uno puede llegar a obtener, ¿no? Porque yo les pregunto cuántos hijos tienen y la respuesta pueden ser 0, 1, 2. Si alguien me dice un hijo y medio porque tiene uno y, no sé, está embarazada, no cuenta esa situación, no piensa que va a tener 1, 2 o 0 hijos. O si les pregunto cuántos autos tienen, 0, 1, 2, puede ser la respuesta. Ahora, en caso de que yo les pregunte cuál es su altura, la respuesta suya va a ser una altura que puede incluir decimales, o les pregunto el peso, ustedes me pueden decir peso 60 kilos y 500 gramos, eso representa una medida que puede tomar valores decimales, por lo tanto, eso sería una variable cuantitativa continua. Ahora les voy a preguntar a ustedes que me den algún ejemplo de variable discreta, continua o cualitativa, para ver si se entendió. El que quiera puede hablar, si no lo elijo yo. Alguno, cualquiera, no importa que me digan. La discreta entonces sería, por ejemplo, la cantidad de personas que somos acá. Perfecto, sí. Y una continua, cuando estás haciendo una torta que vas a pesar, que capaz que es un Claro, gramo y tenés medios como decimales también, ¿no? perfecto, esa sería una variable continua. ¿Y una cualitativa? Sí, bueno, sí, como dijo usted, no sé, lo del pelo, El la nombre, ropa, nombre. su nombre, yo le pregunto el nombre y usted me dice Vanina, me decimos. Eso es una palabra, no es un número. Todo lo que no sea un número es cualitativo. Ahora, yo les pregunto. Yo les hago una encuesta a todos ustedes y les pregunto por la marca de zapatillas que traen puestas. Entonces yo saco la conclusión de que, supónganse, 5 de ustedes tienen zapatillas Nike y 3 de ustedes tienen zapatillas Adidas. ¿Qué tipo de variable estoy analizando? ¿Puede repetir la pregunta que no lo entendí? Y si me estás preguntando el nombre, será cuantitativa, el número, perdón. Si me estás preguntando por la marca, será cualitativa. Voy de vuelta. Yo les pregunto a ustedes qué zapatillas tienen puesta, qué marca de zapatillas tienen puesta, y ustedes me responden. Bien. Todos entendieron que era cualitativa porque yo dije, obtuve como dato 5 Nike y 3 Adidas. Sí. Es cualitativo. ¿Están todos seguros? Ahora, yo hago otra pregunta. Yo les pregunto el peso a cada uno de ustedes y obtengo como resultado que, no sé, 60, 70, 65, 50 y 83. Obtuve esos resultados, esos números. ¿Qué tipo de variable estamos analizando? Cuantitativa, Cuantitativa. Continua. Continua o discreta. Sí. Continua. Pero ustedes escucharon los valores que yo di, ¿no? Sí, aunque vos Claro, dijiste números enteros, pero el peso en realidad vendría a Es en ser... decimal. Claro. Perfecto, muy bien. Esto lo pregunto, yo doy la materia estadística en 4 lugares, ustedes son los únicos que se dieron cuenta de que el tipo de variable es continuo, por más que la respuesta haya sido discreta, pero el tipo de variable es continuo. Perfecto, muy bien. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. La pregunta, lo que me pueden responder, sí, por más que me hayan respondido todas las respuestas discretas, el tipo de variable es continuo. Perfecto. Bien. Una vez que nosotros sepamos el tipo de variable y hayamos definido lo que es la población y lo que es la muestra, nosotros vamos a querer representar, porque fíjense en este caso, están viendo la pantalla, ¿no?
vamos a analizar cómo podemos distribuir los datos a través de tablas de frecuencia. Es decir, supónganse que nosotros tenemos que hacer una encuesta y obtenemos todos estos datos. Todos estos datos puede ser complejo poder observarlos y sacar conclusiones. Por lo tanto, lo que se hace es utilizar unas tablas de frecuencia, que ahora les voy a mostrar cómo se hacen, para poder que esas tablas de frecuencia nos representen la totalidad de los datos. Ahora les voy a compartir otra cosa. Les voy a compartir Pen y les voy a mostrar de qué se trata. Supónganse que yo les pregunto a ustedes qué cantidad de hermanos tienen. Y sus respuestas fueron, uno me dijo 0, el otro me dijo 11 no, 1, el otro me dijo 2, otro me dijo 0. Era mucho. Sí. Yo obtuve esas respuestas. Yo les pregunté a ustedes cantidad de hermanos y me dijeron estas cosas. Bien. En este caso son muy pocos. Yo no haría falta darme cuenta que no haría falta hacer otro tipo de análisis porque observándolos me puedo dar cuenta puedo sacar conclusiones. Ninguno tiene más de 4 hermanos, por ejemplo, o la mayoría tiene 0 hermanos. Puedo sacar conclusiones. Ahora, si yo esto lo hago con 1 millón de personas y no podría estar observando 1 millón de datos, sería muy complejo para mí. Entonces, lo que se arma, siempre piensen lo siguiente, siempre lo estaríamos armando con una gran cantidad de datos. Esto que voy a hacer ahora, yo lo voy a hacer así, para que sea más simple para mí, básicamente. Pero piensen siempre que tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, lo que se hace es armar tablas de frecuencia. Y la tabla de frecuencia se arma de la siguiente manera. Tenemos, en principio, una columna de esa tabla que va a estar dedicada para los datos. Los XY se dicen, los distintos tipos de datos que puede tomar nuestra variable. Nuestra variable, ¿qué tipo de variable es? Yo le pregunté la cantidad de hermanos. Es un entero. Cuantitativa discreta. Me tienen que decir cuantitativa discreta, sí. No si me decían integer, también pasaba. Entonces, dentro del tipo de variable que es cuantitativa discreta, marcamos todos los valores que se han obtenido. Las respuestas que obtuvimos fueron 0, 1, 2, 3 y 4. En la primera columna vamos a agregar lo que se conoce como frecuencia absoluta, se la denomina con una F sub A. Todo lo que estoy diciendo está escrito en el módulo, quédense tranquilos, yo estoy poniendo un ejemplo para no estar mirando el módulo. Y la frecuencia absoluta lo que hace es contar cuántas veces se repitieron el dato. Es decir, yo acá, en este sector, lo tengo que escribir cuántas veces se repitió el 0. 1, 2, 3 veces. Entonces acá voy a poner un 3. Acá tengo que escribir cuántas veces se repitió el 1. 1, 2, 3. Acá el 2, 1, 2, 3, 4. Acá el 3, 1. Y acá el 4 también. Luego, abajo de todo, tengo que escribir la muestra sería. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo saco la muestra? Y sumando todos estos valores. Sumo 3 más 3, 6, 10, 11, 12. La muestra total es 2. Luego, en la siguiente columna, tengo que escribir lo que se conoce como frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división entre la frecuencia absoluta y la muestra. Se le coloca siempre, generalmente, el número n. N es la muestra. O sea, acá tengo que escribir 3 dividido 12, acá lo mismo. Acá 4 dividido 12. Y acá lo mismo.
En el total de todas las frecuencias relativas, me tendría que dar, si yo sumase todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1. Si no me da 1, algo hice mal. ¿Cómo hago la suma? Sumo, o sea, todos los denominadores son iguales, sumo 3 más 3, 6, más 4, 10, 12. Esto es 12 sobre 12, que es igual a 1. Luego tengo que escribir lo que es la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? La frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es la frecuencia relativa porcentual? Bien, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. O sea, ¿cuál es el porcentaje de esa frecuencia relativa? Acá voy a tener que poner lo mismo. Ya vamos. ¿Cuánto me va a dar la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales? Me tiene que dar 100%. Esas son las maneras que yo tengo de ir verificando si lo que estoy haciendo es correcto o no. Y por último, la última de las frecuencias que nosotros vamos a ver es la frecuencia acumulada. Noten que acá tengo FA, acá también tengo FA en frecuencia absoluta, pero esta F es una F mayúscula, esta es una F minúscula. Por lo tanto, cuando estoy hablando de frecuencias acumuladas, siempre voy a utilizar la notación con una F mayúscula, a diferencia de la frecuencia absoluta que voy a utilizar una F minúscula. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Bueno, es el acumulado de las frecuencias absolutas anteriores. El primer caso siempre coincide con la frecuencia absoluta. En el segundo tengo que sumar la frecuencia absoluta anterior con la frecuencia absoluta que sigue. En este caso sería 3 más 3, acá iría un 6. En el próximo caso tendría que sumar esta frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta que sigue. Perdón, esta frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta que sigue. Sería 10. La siguiente sería 10 más 1, 11. Y la última frecuencia acumulada, 11 más 1, me tiene que coincidir con la muestra. Correcto, estos son 12, la muestra era de 12. ¿Se entiende cómo hice esta tabla de frecuencias? Sí. Bien. Pero ustedes vinieron acá a estudiar programación. Entonces les voy a mostrar también cómo podemos hacer esta tabla de frecuencias con Excel. No sé si han utilizado Excel en algún momento de la carrera. Esperen que abra. Ahí dejo de compartir. Ustedes saben que Excel también tiene un lenguaje de programación propio. No sé si lo han visto eso. Con Excel ustedes también pueden hacer programas. En mi caso jamás usé Excel. Bueno, ahora lo van a empezar a usar porque van a ver que les va a resultar mucho más cómodo utilizarlo. Bien. Voy a compartir pantalla. Ahora lo que voy a compartir es una tabla de Excel. Voy a hacer otra tabla de frecuencias, un poquito más corta. Yo les pregunto nuevamente las edades, ustedes me dicen esto. Bien, hice una tabla mucho más corta, ¿sí? Vamos a poner un 3 también para que haya otras cosas. Bueno, vamos a escribir en Excel, vamos a escribir lo mismo que teníamos que hacer con la tabla de frecuencia, de paso repasamos. Acá escribimos los X sub I, la siguiente son la frecuencia absoluta, la próxima es la frecuencia relativa porcentual y frecuencia acumulada. Los X sub I, acuérdense que eran todos los datos que nosotros teníamos. Acá solamente es el 0, el 1, el 2, 0, 1, 2 y 3. En la frecuencia absoluta, de paso repasamos, colocamos la cantidad de veces que se repetía el 0, 1, 2, 3. Acá colocamos la cantidad de veces que se repite el 1, 1, 2.
la cantidad de veces que se repite el 2, 2. La cantidad de veces que se repite el 3. De paso, voy a hacerlo tipo formato de tabla. Bien. La pregunta es, ¿qué valor tenía que ir acá? Debajo de la frecuencia de la frecuencia absoluta, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho recién? Acá. ¿Qué poníamos? Cuando sumábamos todas las frecuencias Tenía que dar absolutas. el La total de cantidad la de muestra. datos. El total del... 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pero yo no confío en ustedes sumando, pero sí confío en Excel sumando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una fórmula, porque es posible que nosotros cambiemos alguno de estos valores. Cada vez que queramos utilizar una fórmula en Excel, vamos a empezar escribiendo el igual, así. Y lo que quiero hacer es una suma. Entonces empiezo a escribir la palabra suma. Abro un paréntesis y digo, quiero sumar desde acá, punto y coma, hasta acá, cierro el paréntesis, le doy enter y ahí me puso cualquier cosa. Me puso 4. A ver, voy desde acá. Ahí. No, se me la anterior. Voy de vuelta, ¿eh? No dije nada. Voy igual, suma, paréntesis, desde acá, 2 puntos, pero no era punto y coma, hasta acá, cierro el paréntesis, y ahí me dan los 8 que queríamos. Vieron que yo confiaba mucho en Excel, pero tampoco tanto. Perdón, voy de vuelta. Tengo que poner la palabra en suma, la primera de las celdas, 2 puntos, y la última de las celdas para poder hacer la suma. En este caso, fíjense que interesante, porque yo puedo llegar a cambiar, acá si me equivoqué en un dato y en vez de 2 era 4, automáticamente se cambia. ¿Ven? Entonces, si acá en vez de 1 era 2, automáticamente se cambia. Entonces, no tengo que volver a hacer todas las cosas. Hay alguien que está haciendo ruido raro, disculpen, ¿eh? No, porque si no después el video se va a escuchar. Ah, era Moira. Muy bien, muy bien. Perdón, con la lapicera estaba haciendo ruido. Está bien, no pasa nada. Bien, entonces, supónganse que ahora los datos son así. En la frecuencia relativa, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Teníamos que dividir el valor de la frecuencia absoluta, o sea, este valor, dividido este valor. Le doy enter y me da la frecuencia relativa. Si esto lo extiendo hasta acá, perdón, lo voy a volver a escribir, después les muestro cómo hacer. Acá entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer esto dividido esto, le doy enter. Acá tenía que hacer, siempre ponemos igual, esto dividido esto, igual, esto dividido esto, y listo. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien hecho? ¿Se acuerdan lo que tenía que ir acá? Acá tenía que ir un 1. Vamos a comprobar. Vamos a poner suma, paréntesis, desde acá hasta acá, le doy enter y me aparece un 1. Quiere decir que todas las cuentas que había hecho estaban correctas. La frecuencia relativa porcentual, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Era este valor multiplicado por 100. No me lo reconoció. A ver si es este el producto. No, lo puse por 0. Voy de vuelta. Ahí está. De vuelta. Este valor multiplicado por 100. Acá ponemos este. Después van a ver que también en la próxima explicación les voy a mostrar cómo esto lo hacemos una vez y se va a repetir. Quédense tranquilos. Multiplicado por 100.
Bien. ¿Cuánto me tenía que dar la suma de todo esto? 100. Bien, vamos a comprobar. Suma desde acá hasta acá. Enter, 100. Esta es una, fíjense que si ahora, por ejemplo, este número lo cambio, me cambia todo. Los totales, el de 1 y el de 100 siguen siendo lo mismo, pero yo cambié un valor acá y se cambió todo lo demás. Fíjense que ahora quedaron mejor, números más lindos, por lo menos. La frecuencia acumulada. El primero de los valores, acuérdense, coincide con este. El segundo, teníamos que hacer el anterior más el que sigue. Acá hacíamos el anterior más el que sigue. Y acá hacíamos el anterior más el que sigue. Y el último valor tenía que coincidir entre estos dos. Así se hace una tabla de frecuencias en Excel. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Esta tabla es una manera de representar los datos. O sea, siempre imagínense que tenemos una gran cantidad de datos acá. Es muy claro que nosotros con 16 datos los podríamos observar y sacar conclusiones. La idea el tema va a estar cuando tengamos muchísima cantidad de datos. Ahí sí vamos a necesitar de una tabla que nos permita, a partir de pocas representaciones, poder sacar conclusiones. Después es cuando tengan que hacer los ejercicios se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Pero nosotros también, lo que podemos tener en estadística, en vez de tablas de frecuencias, son gráficos. Yo no les voy a pedir que hagan los gráficos a mano, insisto, están en una carrera de informática. Lo que sí les voy a decir es que tienen que saber cómo hacerlos, por lo menos con una herramienta como si fuese Excel. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer, yo les voy a dar una introducción, después todo esto se puede mejorar mucho, se pueden hacer muchas más cosas al momento de utilizar Excel, pero por ahora, siendo esta la primera clase, vamos a tratar de hacerlo de lo más simple posible. En primer lugar, cuando queremos hacer un gráfico con Excel, lo que tenemos que hacer es posicionarnos donde queremos que vaya a estar ese gráfico. Supónganse que yo me posiciono acá porque quiero que el gráfico sea acá. Entonces ahí voy a ir a insertar gráficos. Tenemos distintos tipos de gráficos. Ya vamos a ver que los gráficos dependen del tipo de variables que nosotros estemos analizando. Supónganse que quiero armar un gráfico de columnas. Y después lo que tengo que hacer es venir a esta parte de acá que dice seleccionar datos. Pues yo primero tengo que posicionarme donde quiero hacer el gráfico, ver el gráfico que yo quería y luego seleccionar los datos. Entonces digo, quiero seleccionar los datos que van desde acá hasta acá, por ejemplo. Pongo a aceptar, después puedo agregar un montón de cosas y ahí me va a aparecer el gráfico ideal para poder representar estos datos. Puedo realizar un gráfico de barras, un gráfico de tortas, un gráfico de cualquier tipo de gráfico, siempre que ponga esos datos. A partir de la utilización de gráficos es que nosotros podemos también representar varios de los datos. Esto es una pequeña introducción al tema, quédense tranquilos que más adelante lo vamos a ir viendo un poco más claro. De todas maneras, como esto queda grabado, lo pueden ver la cantidad de veces que ustedes quieran. Bien. Cuando utilizamos gráficos, ¿podemos utilizar cualquier tipo de gráfico en cualquier tipo de lado? No. Los gráficos se recomiendan en distintos tipos de variables. Entonces, siempre que queramos analizar una frecuencia relativa a través de gráficos, lo que nos va a convenir utilizar es el gráfico de torta. Entonces, gráfico de torta cuando queramos analizar una frecuencia relativa. Gráfico de barras cuando queramos analizar, por ejemplo, una
una frecuencia absoluta. Gráfico de barra cuando analicemos una frecuencia, perdón, una variable cualitativa o cualitativa discreta. Cualitativa y cualitativa discreta para gráficos de barras. ¿Qué pasa? ¿Se pueden utilizar otros gráficos? Perdón, Sí, se pueden. eran cualitativas, si puedes repetir. Cualitativas, gráfico de barras. Cuantitativas discretas, gráfico de barras. Ah, las dos. Si nosotros tuviésemos un gráfico, un tipo de variable continuo, este gráfico no está representando variables continuos. Fíjense, 1, 2, 3. ¿Cómo hacemos para transformar este gráfico en un gráfico continuo que se llama histograma? Cliqueando en cada una de las barras y diciendo que el ancho del intervalo sea 0%. Esto, un gráfico de barras todo junto, todo pegado, se lo conoce como histograma y se recomienda utilizar para variables cuantitativas continuas. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Bien. Déjenme ver. Con esto que les dije hasta ahora, se puede hacer hasta el ejercicio 7 que ustedes tienen en la guía. Voy a pausar la grabación.